con los saludos para Teresa Herrera. Buen día. Buen día y bienvenido nuevamente nuestro querido Daniel Superviel. Daniel Superviel. ¿Qué haces, Daniel? Tantos años. Qué gusto estar acá de vuelta. Muchos saludos a toda la audiencia y a todos los contertulios tan queridos que los extrañé mucho. Y a Emiliano también. Saludos a Guillermo Fossati, que se encuentra de viaje, gracias a lo cual Daniel pudo volver. Y oportunamente, ya estaremos otra vez con Daniel en otras todo mesas. Para venir con la clasificación en el bolsillo, pero el tiempo le jugó la mala pasada. Pero igual vengo con 1-0 arriba. Sí, es verdad. En el campeón del siglo, así que. Agrandadísimo. Bueno, sigo con el saludo a Rafael Prosecansky. Buenos días para todos. Y a Gerardo Caetano. Buenos días para todos. Que ya está tomando su té. Exacto. Él es uno de los tertulianos aficionados al té. Exacto. Que no son tantos. Teresa también, ¿no? Sí, yo alterno. Él es así, totalmente fiel al té. Yo a veces té, a veces café. Tenemos unos cuantos temas para charlar esta mañana. Vayamos al primero. John Eisenberg, el abogado de Jihad Diyab, y Christian Mirza, interlocutor del gobierno con los refugiados, denunciaron que hay personas que buscan sacar un rédito político a partir de la situación del ex preso de Guantánamo, que está en huelga de hambre para reclamar que se lo traslade a un país árabe a efectos de reencontrarse con su familia. El doctor Eisenberg, de hecho, denunció en diálogo con Montevideo Portal que algunas de las críticas que Diyab hizo contra los gobiernos de Uruguay y de Estados Unidos en un video difundido la semana pasada, en realidad no habían sido dichas por él, sino que fueron tergiversación o invento de quien realizó la traducción. Ese video y otro que cuenta la historia de Diyab en caricaturas que llamaron la atención por el formato, fueron subidos a YouTube por un grupo llamado Vigilia por Jihad Diyab, un grupo integrado, entre otros, por Irma Leites, de Plenaria Memoria y Justicia, dirigentes de ADO Montevideo y también activistas argentinos. Mientras tanto, el gobierno continúa haciendo gestiones a efectos del traslado de Diyab a un país árabe. Turquía, en donde se encuentra su familia, luego de abandonar Siria y a causa de los bombardeos, ha rechazado la posibilidad de admitirlo. ¿Quién empieza con este tema, Rafael? Dale tú. Bueno, varias reflexiones. La primera, una opinión personal en torno al caso de Diyab en particular, que leí por allí algunas ópticas que lo ven un poco con el lente del inmigrante desagradecido, es decir, miren, este país que le ofrece tal y cual cosa a Diyab, ¿no? Y el hombre que se quiere ir, como un poco con un tono muy crítico hacia él. Y después, bueno, ya conocemos, por ejemplo, lo que ha hecho Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, que lo miran con el lente del mártir. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Lo que es Diyab es un hombre que ha pasado por un proceso terrible, que es la prisión de Guantánamo. Vaya uno a saber exactamente por qué cosas pasó, pero es fácil deducir que pasó por algo terrible. En estos días se está discutiéndose en la justicia de Estados Unidos si se liberan los videos sin editar que se grabaron en la cárcel de Guantánamo con las cámaras de seguridad y que muestran de qué manera se lo forzaba a ingerir alimentos cuando estaba en huelga de hambre, ¿no? Exacto, yo creo que está recontra documentado que, este tipo de reclusión tan salvaje tiene efectos sobre la personalidad muy serios, o puede tenerlos al menos. Algunos son de hierro y de pronto, no sé, como el Pepe Mujica que termina presidente y que se lo ve como una persona bastante saludable desde el punto de vista psíquico, por ejemplo, y demás, pero en general tienen efectos terribles. Entonces a Diyab hay que mirarlo con ese lente, yo creo, como una persona que ha pasado por un proceso muy, muy duro. El hombre se quiere ir, y acá surge otra pregunta importante. ¿Qué pasa con los países árabes? ¿Por qué no lo quieren recibir? ¿Quiénes son esos países árabes? ¿Son solo países árabes o hay también países musulmanes no árabes? Porque Turquía no es árabe, por ejemplo. ¿Cuáles son las razones que esgrimen? ¿Por qué están faltando a la cita en una causa humanitaria? ¿Acaso Diyab tiene algo en su legajo que les hace temer? ¿Simplemente fue por alguna declaración pública que ha hecho en Uruguay? A mí se me despiertan muchas dudas. Por ejemplo, cuando se manifestó partidario de Al Qaeda, ¿estás aludiendo a eso? Por ejemplo, a mí
se me presentan muchas dudas y hasta ahora no he visto que la prensa toque este tema. Sé que se manejan las negociaciones en forma reservada, pero no veo que la prensa toque el tema. Y el tercer elemento que quería mencionar me hizo recordar esta historia de Diab a Robert Merton, un conocido sociólogo clásico, que tiene un artículo con algunas recomendaciones metodológicas. ¿Con cuál recomendación metodológica arranca cuando se quiere estudiar algo? Establecer los hechos, dice. Confirmar que lo que se quiere estudiar efectivamente pasó. Durante algunos días estuvimos hablando de lo que dijo Diab cuando Diab no había realmente dicho eso. Ajá. Fíjense qué importante a veces es hacerse las preguntas correctas y establecer los hechos. Sí, cuando además está de por medio un idioma diferente, nada menos, ¿no? Exactamente. Seguimos. Bueno, yo la pregunta de los países árabes ya me la hice otra vez que hemos conversado acá, ¿no? ¿Qué hace Arabia Saudita? Criticamos mucho a Europa porque no recibe a los refugiados sirios y la inmensa mayoría de los países árabes, musulmanes, no reciben a ningún refugiado. Pero no quería hacer referencia a eso, pero me parece que es un detalle no menor igual. Yo en realidad, por aquello de que somos investigadores, fui a las fuentes y hablé ayer y hoy de mañana me volvió a llamar con mi querida Belela Herrera, que no es mi pariente, pero nos queremos como si lo fuéramos y yo además admiro y reverencio, porque quería tener justamente una opinión, un conocimiento de primera mano, más que una opinión, un conocimiento de primera mano. Cuando la voy a tratar de hacer muy resumida, cuando vinieron los refugiados de Guantánamo, si bien el PIT-CNT les puso una casa, etcétera, a ninguno de ellos se les brindó ni asistencia psicológica, ni alguna trabajadora o trabajador social que trabajara con ellos. Como pudieron y por ayudas de distintas personas aprendieron algo de español. Los otros están en mejor condición porque no tenían familia previa y de una u otra manera con mejor o peor situación, no me voy a referir a eso ahora, pero constituyeron familias. Uno de ellos aprendió perfectamente español, hizo un montón de cursos en INEFOB, etcétera, y rindió todas las pruebas para entrar a un trabajo, y cuando se enteraron que era uno de los de Guantánamo le dijeron que no. O sea, esa es la situación. En el caso concreto de Diab, él tiene una familia a la cual permanece fiel desde que tiene memoria, tiene una esposa que vive en Turquía, que es cierto, con la cual habla todos los días vía Skype. Tiene el problema de que su condición física no le permite trabajar, porque tiene una columna como si tuviera 80 años, producto de la tortura y de todo lo demás, eso certificado por médicos uruguayos, no dicho por él. Y por lo tanto, dadas sus condiciones culturales y religiosas, tampoco, por eso es que no quiere que la familia venga para acá, porque si la familia viniera para acá tendría que trabajar su mujer, y según su religión no puede. Supongo que en Turquía deben tener alguna otra estructura familiar que mantiene, digamos. Entonces, todo eso ¿por qué me interesó conocer bien todos estos hechos y de primera mano? Porque tal vez nos puede enseñar cómo los problemas culturales y los obstáculos culturales a veces son casi insalvables. Gerardo, ¿tu visión sobre este tema? ¿Te interesaba también tratarlo? Sí, me interesaba mucho. En primer lugar, yo creo que Uruguay en su momento actuó con generosidad, ¿no? Y por una buena causa, que es que se termine definitivamente, no solamente Guantánamo, sino los centenares de lugares de detención clandestinos que Estados Unidos tiene en el mundo para evitar aplicar las leyes norteamericanas, centros de tortura, de desaparición forzada, que están en todos los países del mundo, o en buena parte de los países del mundo, y que generan historias como esta. Lo segundo, Uruguay actuó con generosidad, pero con una impericia absoluta. Es decir, Uruguay no sabía cómo tratar esta cosa, estos temas, y realmente cometió muchísimos errores. Se cometieron muchísimos errores. Esto del idioma es uno de ellos, las traducciones es otro de ellos, los vínculos con las personas que se allegaron a ellos también. Conozco muchos testimonios a propósito de gente del PIT-CNT que estuvo vinculado con ellos. Tercero, Diab es una víctima. Y yo he escuchado cosas absurdas respecto a
a la situación de Dijab, responsabilizándole malagradecimiento. Es una víctima. Y en primer lugar, es una víctima de los Estados Unidos y de su política exterior absolutamente inadmisible. Uruguay se ha equivocado, pero he visto con sorpresa y con mucho desagrado la utilización política de este hecho. Y no me sorprende que Plenaria Memoria y Justicia u otros grupos que lamentablemente tienen posiciones extremistas lo hagan, e incluso violentando los procedimientos más básicos como es falseando una traducción. Me sorprende, por ejemplo, que las palabras de Pablo Mieres, un hombre a quien respeto mucho y que siempre me ha parecido ponderado, diciendo que si Dijab llega a morir, el féretro lo van a tener que llevar Estados Unidos y Uruguay. Creo que este es un hecho muy desgraciado, estamos hablando de una víctima. Uruguay está tratando de hacer todo lo posible para ubicar a un país árabe. Mi información es que no solamente Turquía se ha negado, lo cual revela la doble, triple, cuádruple moral de muchos países árabes. Es una situación ante la que debiéramos tener extremada cautela. La utilización política tiene varias dimensiones, ¿no? Ahora aparece esta que yo mencionaba en la introducción. Por ejemplo, Christian Mirza dijo en el día de ayer que en el entorno de Dijab hay algunas personas que no favorecen mucho, lo que genera un efecto negativo. Se refería a militantes, varios ellos de izquierda, activistas sociales, expresos políticos que estarían operando con Dijab, ¿no? En concreto se refería, por ejemplo, a lo que ocurrió el sábado, cuando Dijab fue trasladado al hospital de clínicas para ser sometido a una serie de chequeos, un traslado que él mismo había aceptado, pero finalmente se negó a recibir asistencia, al entender que se lo quería aislar y que se le limitaba las visitas. Y eso a partir del diálogo con la gente que lo acompañaba. Las autoridades sanitarias de clínicas dijeron que efectivamente iban a tratar de que no entrara no sé qué cantidad de personas porque la habitación no permitía más movimiento. Entonces dice Mirza, no estaba en reclusión. ¿Qué intención hay en decir que estaba aislado y preso? A mí me parece que hay una intencionalidad política o más bien una irresponsabilidad absoluta, dijo Mirza. Lo quiere convertir de víctima en mártir. Claro. Hay una operación Sí, muy totalmente, clara. Hay una operación muy Bueno, clara. yo voy a tratar de aportar una mirada diferente a la que estamos hablando en esta mesa. Acá en la mesa ha salido una mirada de adentro hacia afuera, ¿no? De Uruguay hacia el mundo. Yo voy a revertir el ángulo de la cámara y tratar de ver el drama de Dijab, que merece toda mi compasión, mi respeto al ser humano, al revés, es del mundo a Dijab. En el mundo, 24 personas por minuto están huyendo de algún conflicto en este momento. Una persona de cada 133 personas en el mundo hoy está desplazada de su lugar de nacimiento, el lugar donde quiere vivir, debido a los diferentes conflictos bélicos, guerras civiles, persecuciones religiosas, etc. En el 2015, por primera vez en la historia, se superó el umbral de 60 millones de desplazados en el mundo. En la medida que el estatus jurídico de Dijab no está claro, si es refugiado, si es asilado, podemos decir que es un desplazado con categoría especial, porque es alguien que pasó por Guantánamo, por el horror de Guantánamo, y termina miles de kilómetros de su patria y de su familia. Y ahí está en una huelga salvaje de hambre. Turquía es un país que, según los datos que tengo, que estuve recabando antes de venir por acá, en el 2014 tenía refugiados de otros países en su territorio cercanos a 1.600.000 refugiados de los diferentes conflictos circundantes de la zona de Turquía. Bueno, y así otros países como Jordania, como el Líbano, ¿no? O sea, estamos hablando de 60.5 millones de gente desplazada en condiciones similares, no pasando huelga de hambre y no con una huelga de hambre cercana como la de Dijab. Entonces, Dijab para Turquía es uno en, no sé, casi 2 millones de refugiados. Entonces, nosotros en Uruguay, obviamente el caso de Dijab revela todas
las contradicciones, los errores que cometió el gobierno de Mujica, y es el pedacito del conflicto que está viviendo el mundo que le toca a la República Oriental de Uruguay y a la capital de Montevideo. Entonces, creo que si lo vemos desde otro ángulo y logramos ver la dimensión del problema que está pasando el mundo en este momento de cambio de situaciones, pasa a tener sentido. ¿Cuánta gente como Diyab está hoy sufriendo por estar con sus familias, con retornar a sus hogares? Entonces, que el mundo árabe o Turquía o lugares que no quieren recibirlos es 1 en 3 millones de personas. Entonces hay que dimensionar también el problema. Yo entiendo y comprendo, y mi compasión está con Diyab, que en Uruguay pasa a ser un problema y que se convierte en algo que revela todas las contradicciones que llevó adelante nuestro gobierno. Pero a nivel de escala mundial, Diyab es 1 en 1 millón. Con lo cual no quita que no dejemos de sentir compasión, pero hay que circunscribir esto a que esto que estamos viviendo de Diyab es el coletazo de lo que está viviendo el mundo. Siria ha tenido más de 6 millones de refugiados saliendo para todos lados del mundo. Y bueno, Diyab es uno de ellos. Dicho esto, digo... Pero no solo un refugiado, es un torturado también. Sin duda, pasó, por eso dije que era un desplazado especial que pasó por el drama de Guantánamo. Dicho esto... Vi la transcripción de Montevideo.com sobre las palabras reales que dijo Diyab comparada a lo que tradujo el traductor del español y lo que tradujo el traductor inglés. Si es así, si es verdad lo que tradujo Montevideo.com, como no sé árabe, no sé si es verdad, quienes están traduciendo mal las palabras de Diyab son carroñeros, que merecen la peor condena de la sociedad uruguaya. Hay 2 traductores en Estados Unidos que hicieron esta traducción correcta, digamos, que es la que publica Montevideo.com, y la otra era incorrecta. Comparto totalmente lo de la palabra de carroñeros. Y me quiero referir también específicamente al tema de los países árabes. Cuando yo me refería a no recibir, me refería a lugares poderosísimos, con mucho dinero y muy buen estándar de vida, como son los Emiratos, como es Arabia Saudita, como es Qatar. Es decir, hay un montón de lugares donde realmente no. Ahora Qatar dicen que ha recibido 25 refugiados, 25 expresos de Guantánamo por una presión muy grande que hizo Estados Unidos. Pero yo digo, es necesario, es decir, todos los sirios que andan dando vuelta por el mundo, criticamos a Europa, insisto, que no los recibe, pero los árabes tampoco los reciben. Y se supone que son sus compañeros de religión, ¿no? Digo, culturalmente son mucho más parecidos que lo que puede ser. Entonces, a mí me parece que hay cosas que están muy mal en el mundo, muy, muy mal, ya lo sabemos, no es ninguna novedad, pero y creo que el no entender esas diferencias culturales nos ponen en una posición como la que tenemos actualmente con este señor. Digo, es decir, es una situación muy difícil porque además su familia tampoco quiere venir acá. Y no quiere venir acá por eso también, por el problema de la diferencia cultural, del idioma, de esto, de lo otro. Entonces es como un atrapado sin salida, pobre hombre, ¿no? Es decir, yo no comparto el camino de la huelga de hambre ni por casualidad, pero me parece que es como que una persona que ha sufrido tanto, que ha tenido tantas situaciones, y ahora ¿qué hace? Y, insisto, no se puede medrar con eso, como es el caso de todas estas organizaciones. Primero, Daniel, no comparto esto de 1 en 1 millón y relativizar eso. Es uno. Es uno. Es una persona, es la que nos toca a nosotros. Tenemos que actuar como si fueran 600.000. Es uno, es un ser humano, ha sido objeto de un tratamiento absolutamente increíble. Obviamente que tenemos que involucrarnos, estamos en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenemos que involucrarnos en este problema dramático que es un problema global, pero junto con esto, esta persona es una persona que está bajo nuestra responsabilidad y tenemos que hacer todo lo que podamos. Lo segundo, los errores gigantescos que ha cometido. ¿Qué pasó, Daniel? Gerardo, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que yo no quiero que se ocupen de él? Es que no entendí dimensionar. No entendí qué significa dimensionar que es uno en 60 millones. Bueno, es dar perspectiva al problema mundial que está viviendo la humanidad. ¿Y eso qué implica? Por supuesto, todos lo hacemos. Pero ¿eso qué implica en términos de acción pública respecto a esta situación?
Bueno, ahí está el gobierno para hacer las situaciones públicas que tenga que hacer para salvarlo y no logra. No implica absolutamente nada. Implica poner todo lo que tiene que hacer y más para salvar a esta persona y para cumplir con los requerimientos humanos que esta persona es una, son dos, son mil, pero es una persona y nos tocó a nosotros. No es más que eso. Lo segundo, es una persona y nos tocó a nosotros. ¿Vieron las declaraciones de Mujica a propósito de su manejo del tema, no? Mujica se ha equivocado mucho en torno a esto. Dijo que no se arrepiente de haber traído a Jihad Diab porque estaba en una cárcel inmunda, pero admitió errores. Admitió que su error fue pensar que estos expresos eran como aquellos inmigrantes que bajaban de los barcos y venían a trabajar. Pero ahí volvemos a lo del principio, Emiliano. En declaraciones que hizo a BTV, agregó que su error fue también no entender que ahora estos refugiados tienen ese aparatito que es el teléfono y se pueden comunicar con otras partes y todos quieren ir al mundo desarrollado. Pero perdóname, acá hay un punto. Por Dios. Mujica cometió muchos errores y uno de los errores más grandes es que ha dicho 7, 8, 9, 10 cosas diferentes respecto al punto, a cada cual más desgraciada. Sí. Lo de que cambió 5 locos por las naranjas, sí. Eso es inadmisible. Es inadmisible. Eso deteriora una política, deteriora la imagen de un país. No tiene nada que ver con él, con sus valores. Esto de confundir a un torturado, además de la forma en que debió haber sido torturado en Guantánamo, que por otra parte, recordemos, es una colonia ilegítima de los Estados Unidos. Además, con un inmigrante del siglo XIX. Son cosas demasiado groseras. Que con eso que dijo Mujica, volvemos al principio, porque Mujica está cometiendo el mismo error de quienes lo critican. Están tratando de concebir a Diab como un inmigrante normal, y Diab no lo es. Ni siquiera lo son. Las familias sirias refugiadas, que no pasaron necesariamente por la tortura, pero sí pasaron por otra experiencia traumática como es la guerra, o sea, no pasaron con la intensidad de la que pasó, pero ya esas mismas familias sirias despiertan una problemática. Hay que politizar poco este tema, más allá de estar, como se decía, alerta de cuán intenso se mueve el gobierno uruguayo, que parece que sí lo está haciendo, para tratarle de conseguir a Diab el destino que él precisa y reclama en este momento. Ahora, paréntesis, el caso de los refugiados, como con muchas otras cosas de la administración Mujica, revela a veces buenas intenciones y una supina desprolijidad. No, y lo de Mujica ya a esta altura raya con lo inimputable, digo, o sea, es una persona que ya ha dicho tantos disparates, y sobre todo si dice lo que dice, ¿quién se ha beneficiado más que Mujica de la globalización y de la comunicación mundial vía diferentes plataformas? Tiene un espacio en Deutsche Welle para decir lo que se le ocurra. Entonces, que Mujica ahora se venga a cuestionar el aparatito, o sea, me parece que es de una liviandad, que hasta a esta altura realmente pienso que es una persona que está desvariando un poco en su apreciación política en función de que es un expresidente que lo escucha mucha gente. La verdad que lo de Mujica, y esto es todo responsabilidad de Mujica, todo lo de Diab es responsabilidad de Mujica, de sus tejes y manejes, lo arrancó mal y lo está terminando peor. Es que lo que pasa es que es eso justamente, se trata de no haber planificado, de no entender cómo es un proceso como de no haberse asesorado con quienes podían saber realmente cómo venían esas situaciones, y bueno, y yo creo que una cosa que empieza mal, difícilmente no termine peor.